Muy buenos días, el día de hoy vamos a ver las funciones trigonométricas. Pues para empezar, las funciones trigonométricas son fórmulas que nos ayudan a encontrar las identidades o las razones de los lados de un triángulo rectángulo. Es decir, nos van a ayudar a encontrar sus lados de ese triángulo rectángulo o en su caso el valor de cada uno de los ángulos de ese triángulo rectángulo. Obviamente se aplican a cualquier ángulo agudo, es decir, que estén dentro de 0 y 90 grados. Las fórmulas son 6 que nos van a ayudar a encontrar esas funciones. Es decir, el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esas primeras tres son las principales. Y las segundas tres son simplemente reflejo de las anteriores, es decir, de forma inversa, cotangente va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto, secante va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente y cosecante va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. Estas 6 fórmulas no las tenemos que aprender de memoria debido a que va a ser importante para poder encontrar esos valores de ese triángulo rectángulo. Pero ¿cómo le podemos hacer para aprendérnoslas de memoria? Pues bueno, vamos a ayudarnos con una técnica que se le llama mnemotecnia. Esa técnica es relacionar una palabra para poderte aprender, obviamente, en este caso, todas estas fórmulas. Yo escribí la palabra Socatoa, así tal como se pronuncia, Socatoa, y esta me va a ayudar, si yo me la aprendo de memoria, esta me va a ayudar a aprenderme de memoria cada una de estas 3 fórmulas. Es decir, la S significa seno, la O significa cateto opuesto, la H significa hipotenusa, la C significa coseno, la A significa cateto adyacente y la H significa hipotenusa. La T significa tangente, la O significa cateto opuesto y la A significa cateto adyacente. Muy bien, ahora vamos a aplicarlo con un ejemplo, teniendo ya nuestro triángulo rectángulo dibujado, en donde tengo el ángulo A, el ángulo B, estos ángulos son ángulos agudos, y el ángulo C, que corresponde a un ángulo de 90 grados. También tengo los lados A, o el cateto A, el cateto B, y el valor de la hipotenusa, es decir, los tengo marcados como A, B y C. Ya sabemos, obviamente en temas anteriores, que pues tenemos catetos o cateto opuesto a cateto adyacente y el valor de la hipotenusa. Bueno, en este caso yo voy a relacionar esos catetos y esa hipotenusa con estos ángulos agudos. En primer término, con el ángulo A, si yo tengo como referencia este ángulo, que es el ángulo A, su cateto opuesto siempre va a ser, obviamente, como su nombre lo indica, el valor que se encuentra, el lado que se encuentra opuesto a este ángulo. En este caso, el cateto opuesto va a ser la letra A minúscula. El cateto adyacente es el lado que corresponde o que está formando este mismo ángulo A. Por lo tanto, en este caso va a ser la letra B. Y la hipotenusa, bueno, pues la hipotenusa esa nunca va a cambiar, siempre va a ser el lado más largo de nuestro triángulo. Ahora, con respecto al ángulo B, ¿cómo quedarían sus catetos? Es decir, si yo tengo el ángulo B, su cateto opuesto, pues ya dijimos que va a ser siempre el lado que se encuentra opuesto, en este caso va a ser la letra B. El cateto adyacente es el lado que ayuda a formar este mismo ángulo. Y la hipotenusa, como dijimos, esta nunca cambia, siempre es el lado más grande de nuestro triángulo.